Bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24 Español. Soy Jorge Hurtado. Aquí están las noticias más importantes del día. Un ataque con drones contra Israel deja más de 60 heridos, según los medios israelíes. El incidente ocurrió en el distrito septentrional de Haifa. A su vez, la misión de paz de la ONU en Líbano acusó al ejército israelí de poner en riesgo a sus tropas tras el cruce de 3 pelotones israelíes sobre la línea azul. Benjamín Netanyahu instó al organismo a retirarse de allí. Miles de personas protestaron en el centro de Madrid contra las dificultades para acceder a una vivienda y reclamar acción política ante la subida de los precios. Bajo el lema "La vivienda es un derecho, no un negocio", los manifestantes señalaron a los intereses de la banca, las grandes corporaciones y los rentistas de la problemática. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Florida para evaluar los daños provocados por el huracán Milton, la segunda tormenta que golpea el estado en pocas semanas. Las inundaciones, la falta de combustible y los cortes de energía aún dificultan los esfuerzos de reconstrucción. Comenzamos con la escalada en Medio Oriente. Más de 60 personas resultaron heridas por el ataque con drones en el centro norte de Israel. El ejército israelí afirma haber interceptado el lanzamiento de un dron desde el Líbano. Hezbollah reivindicó la autoría del atentado, que, según dicen, tenía como objetivo un campo de entrenamiento de la brigada Golani de las fuerzas de defensa israelíes en la zona, que tienen su base entre Tel Aviv y Haifa. Según la oficina de prensa del grupo armado, el ataque se produjo en respuesta a los ataques israelíes del jueves en el sur del Líbano y Beirut. La ONU denunció que Israel irrumpió por la fuerza en una de sus bases del Líbano. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu instó al organismo a retirarse de inmediato del sur del país. Según él, los cascos azules están siendo utilizados como escudos humanos por la milicia chií Hezbollah, contra la cual su ejército está combatiendo en la zona fronteriza. Las fuerzas de paz en Líbano de nuevo amenazadas por un ataque israelí. Temprano este domingo, los efectivos de la Organización de Naciones Unidas, en una de sus posiciones en Ramia, observaron a 3 pelotones de soldados israelíes cruzando la línea azul hacia el Líbano. Alrededor de las 4:30 am, mientras las fuerzas de paz se encontraban en los refugios, 2 tanques Merkava de las IDF destruyeron la puerta principal de la posición y entraron por la fuerza. Pidieron varias veces que la base apagara las luces. Los tanques se retiraron unos 45 minutos después de que la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano protestara a través de nuestro mecanismo de enlace, alegando que la presencia de las IDF ponía en peligro a las fuerzas de mantenimiento de la paz. Es el 4º día consecutivo que las tropas de la misión de paz están amenazados por ataques israelíes y que tropas de Tel Aviv traspasan la línea azul que separa a Israel del Líbano. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, pidió el domingo al jefe de la ONU que traslade a las fuerzas de paz desplegadas en el sur del Líbano a una zona fuera de peligro. Es hora de que evacúe a la FINUL de los bastiones de Hezbollah y de las zonas de combate. Las IDF lo han pedido en repetidas ocasiones y se han encontrado con repetidas negativas, todas ellas encaminadas a proporcionar un escudo humano a los terroristas de Hezbollah. En el marco internacional, el Papa Francisco pidió un alto al fuego inmediato en Medio Oriente e instó a respetar a las fuerzas de paz de la ONU en Líbano. Durante la guerra de julio en 2006 entre Israel y Hezbollah, la misión decidió no retirarse. Nuevos ataques israelíes en Gaza dejaron 13 palestinos muertos y varios resultaron heridos en una escuela que albergaba a familias desplazadas en Nuseirat, en el centro del enclave. Otro ataque dejó 5 niños fallecidos en el campo de refugiados de Al-Shati. Amplias zonas de Gaza han quedado devastadas por las represalias israelíes tras el ataque de Hamás del 7 de octubre del año pasado, que desencadenó esta guerra. Muchos gazatíes se refugian donde pueden, incluso en un estadio bajo condiciones extremadamente precarias. Un estadio como último refugio. Estos gazatíes se han asentado aquí tras haber sido nuevamente forzados por el ejército israelí a abandonar el campo de refugiados de Jabalia en el norte de la franja. Rodeados por un paisaje desolado por la destrucción, tomaron sus pocas pertenencias y se dirigieron hacia el sur, en dirección a la ciudad de Gaza.
La mayoría lo hizo a pie, algunos con burros. Huimos de Abu Skandar, lanzaron órdenes de evacuación y nos dijeron que nos fuéramos. Fuimos al estadio Yarmouk, intentamos ir a las escuelas, pero estaban llenas y no había sitio para nosotros. Así que vinimos al estadio Yarmouk, que también estaba abarrotado de gente. Vinimos al estadio Yarmouk, que es un estadio de fútbol. No encontramos refugio hasta que llegamos aquí. Somos más de 50 familias, aparte de las que ya estaban en tiendas de campaña, como pueden ver. Tenemos niños pequeños. Este es un recién nacido. Tiene 10 días, como pueden ver. En el norte de Gaza, ya devastado y deshabitado desde el inicio de la guerra, los ataques israelíes continúan, enfocándose especialmente en la zona de Jabalia. Allí, el ejército israelí, bajo el argumento de atacar a Hamas, ha matado a decenas de palestinos. Las tropas mantienen sitiado el campo, donde, según las agencias humanitarias, miles de personas están atrapadas sin acceso a suministros, comida ni agua desde hace 10 días. El campo de Jabalia, el más antiguo de los 8 campos de refugiados históricos en Gaza, alberga a palestinos expulsados de sus hogares durante la creación de Israel en 1948. Hoy, a poco más de un año del inicio de la guerra en Gaza, el éxodo de sus habitantes parece lejos de concluir. Hasta ahora el conflicto ha dejado más de 42.000 muertos. El 60% de las víctimas fatales son mujeres y niños. Masivas protestas en España contra las rentas cortas y el alto costo de la vivienda. Miles de personas se movilizaron en Madrid bajo el lema «La vivienda es un derecho, no un negocio». Los organizadores advirtieron sobre una posible huelga de alquileres si no se reducen los precios. Vamos a analizar el tema con Hugo Pereira, es analista político y nos acompaña. Hugo, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Un placer, como siempre, estar con vosotros. Igualmente. Bueno, ¿por qué el turismo se ha convertido en una pesadilla para los europeos? Bueno, porque el turismo se ha incrementado. España es uno de los países que más turistas recibe cada año y, claro, aquí tenemos pues una de las principales reivindicaciones, ¿no?, que ponen encima de la mesa, que se pusieron encima de la mesa en la multitudinaria manifestación de este domingo, y es que hay pisos turísticos que no tienen la misma regulación que puede tener, por ejemplo, un hotel o cualquier otro establecimiento destinado para el turismo, y que se están poniendo, por tanto, muchas viviendas, muchos pisos vacíos en alquiler, pero para turistas solamente. Es decir, entonces lo que reclaman es una regulación de esos pisos turísticos, que hay muchos, y desde luego pues reclaman que esos pisos pues pasen a estar en alquiler, pero para las familias, para las personas que no son turistas, sobre todo para destensionar esas zonas, esos núcleos urbanos en donde hay una mayor demanda y una baja oferta. Con lo cual, una de las principales reivindicaciones es esa, ¿no?, que pisos turísticos pasen a tener una regulación como tal, o que sean destinados pues precisamente a alquiler normal, alquiler de viviendas. Ahora, ¿consideras que las medidas que han implementado algunos gobiernos locales, como la reducción de alojamientos turísticos, son suficientes para abordar esta problemática? Bueno, se está viendo que no. Se está viendo que, por ejemplo, insisto, en las zonas más tensionadas, que son los grandes núcleos, las grandes ciudades, por ejemplo Madrid, por ejemplo Barcelona, pues los precios siguen exactamente por las nubes, ¿no? De eso que haya derivado, ¿no?, precisamente pues una manifestación multitudinaria de más de 22.000 personas según delegación del gobierno, más de 100.000, más de 150.000 según los propios convocantes. Es decir, una manifestación multitudinaria en Madrid precisamente porque los precios no están bajando. Esa es una de las principales reivindicaciones en España, ciertamente en las zonas tensionadas, como denomina el gobierno, que son, insisto, los grandes núcleos urbanos, las grandes ciudades, pues los precios, lejos de estar bajando, se están incrementando por una falta de oferta, porque esto es el principal diagnóstico que hacen todas las fuerzas políticas. Falta oferta. Ahora bien, la solución difiere según la ideología de cada partido político. Los partidos del gobierno, los socios de Pedro Sánchez, inciden en que hay que regular el precio del alquiler, mientras tanto que los partidos políticos de la oposición, con sus ideologías y tendencias más liberales, piden aumentar la oferta, es decir, no regular, no topar el precio del alquiler, sino que aumentar la oferta, es decir, permitir más construcción de viviendas, aumentar la oferta para que se equilibre con la alta demanda que hay en esas zonas tensionadas y, por tanto, bajar los precios, ¿no? Insisto, esto evidentemente las soluciones es en las que difieren según en la ideología de cada partido político, bien los del gobierno, que piden medidas, como decía, intervencionistas, o bien los de la oposición, que piden medidas más liberales.
Bueno, en estas marchas se ve mucho este ataque o esta negación al turismo, pero ¿qué consecuencias económicas podría tener una reducción drástica del turismo en España, por ejemplo, considerando su importancia para la economía? Bueno, el turismo representa en España más de un 17% del PIB, es decir, es el sector turístico, es un sector importantísimo en España, es uno de los países de la Unión Europea que más turismo recibe, por no decir prácticamente el que más de toda la Unión Europea, con lo cual es importantísimo. Y esto, la preocupación que existe, sobre todo también en los partidos, de la oposición, que piden aumentar la oferta y no limitar y no regular los precios del alquiler también, no regular tanto los alquileres turísticos como reclaman los partidos que apoyan a Pedro Sánchez, es que se desincentive el turismo, es decir, que vengan menos personas y que, por tanto, pues contribuya a que se reduzca esa cantidad, ¿no?, de turistas que vienen cada año a España. Esa es la principal preocupación que demuestran, pues por tanto, los partidos fundamentalmente de la oposición, del Partido Popular, que por cierto gobierna el Partido Popular en 11 de las 17 comunidades autónomas con las que cuenta España, y por tanto gobierna una gran cantidad de ellas y tiene también grandes competencias, ¿no?, en esa materia. Sí. Pero insisto, el turismo es muy importante y hay riesgo, ¿no?, de que se desincentive. Hugo, me queda casi nada de tiempo, pero ¿hay ejemplos de otras ciudades o países que hayan manejado con éxito problemas similares? Sí, hay otros ejemplos en la Unión Europea, por ejemplo, Francia, que en su momento intentó topar el precio del alquiler y precisamente no lo consiguieron en la medida en la que, ponían encima de la mesa y, por tanto, esta es una de las principales también reivindicaciones por parte de la oposición a Pedro Sánchez, que pide no topar los precios del alquiler, y es que estas medidas, precisamente, el topar los precios, no están funcionando en países europeos de nuestro entorno. Ahí la principal reivindicación de aumentar la oferta y no topar los precios del alquiler. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis aquí en France 24. Te esperamos en la próxima. Ha sido un placer, muchas gracias. Bueno, y queremos recordarles que France 24 en español ya está en WhatsApp. Ya nos pueden seguir a través de esta red social donde compartimos lo más importante de la actualidad internacional todos los días. Lo pueden hacer escaneando el código QR que ustedes están viendo en sus pantallas y así también ayudan a la sociedad a combatir la desinformación. Recuerde mantenerse informado con nosotros. En Estados Unidos, mientras los residentes de varias ciudades de la costa limpian los escombros dejados por el huracán Milton, la cuestión de la financiación de emergencia se ha convertido en un asunto político. El candidato republicano Donald Trump aseguró falsamente que el gobierno federal está reteniendo intencionalmente la ayuda a las víctimas republicanas de la catástrofe. Por su parte, el presidente Biden viajó a la costa del Golfo de Florida para evaluar los daños. Lea Aurel nos cuenta más. Ver de primera mano la devastación provocada por los poderosos vientos del huracán Milton. El domingo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó el estado de Florida tras el paso de 2 huracanes consecutivos por el sur del país. Ayer, después de que firmara la declaración de catástrofe grave, más de 250.000 floridanos se registraron para recibir ayuda. 250.000, la mayor cantidad en un solo día en la historia de este país. Es en momentos como estos que nos unimos para cuidarnos los unos a los otros, no como demócratas o republicanos, sino como estadounidenses. El mandatario demócrata viene solicitando al Congreso que aumente la financiación de emergencia antes de las elecciones del 5 de noviembre. Sin embargo, se ha encontrado con la obstrucción de los republicanos, a pesar de que ese mismo partido gobierna estados que se vieron afectados, como Georgia, Carolina del Sur, Tennessee y Florida. Unos juegos políticos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales que no están agilizando el avance de las labores de ayuda. Intenté solicitar la ayuda federal, pero la verdad es que no lo sé. Tenían un montón de pasos de verificación y me echaron para atrás. Creo que probablemente está colapsado con la gente tratando de aplicar. Puede que su sistema no funcione ahora, pero personalmente no he recibido ninguna ayuda. Según declaró el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el presupuesto de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias no alcanzará para toda la temporada de huracanes, prevista para durar hasta el 30 de noviembre. Llegamos al final de esta edición. Recuerde seguir informándose en www.france24.com. Será hasta la próxima.